¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de El Negocio del Fútbol. Una semana más hablando de relación entre el dinero y el fútbol. Ubicados en el Club Lunch del Hotel Best Western San José Plus, conocido también como el Hotel Irazú aquí en La Uruca. Los invitamos a nuestro programa semanal 7 p.m. aquí por Food TV, pero también en nuestras redes sociales como El Negocio del Fútbol, tanto en Facebook como Instagram y también en YouTube, donde tenemos nuestro propio canal. Así es que los invitamos para que vean todo el material que estamos subiendo a lo largo de la semana. Antes de entrar a una entrevista más interesantísima, esperamos el día de hoy, por el personaje, la persona que hemos traído el día de hoy, voy a darle la bienvenida a mi compañero del programa, el licenciado José Rebollo. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Sí, pues muy contento, un programa más con temas sumamente interesantes y con un invitado que mucha gente conoce y le tiene mucho aprecio. Así que sin más preámbulo, vamos a presentar al invitado de hoy. Tenemos presentado a la doctor en administración de empresas como es don Germán Retana, una persona ligada, más de 20 años ligada al fútbol nacional, consultor, gestor, con diferentes equipos, con selecciones de tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. Una persona de mucho conocimiento y que queremos pues conversar con él sobre varios detalles que tengan que ver con el negocio del fútbol. Don Germán, de verdad, un placer tenerlo en nuestro programa y muchas gracias por recibir nuestra invitación. Don Javier, don José, muchas gracias por la confianza, permitirme compartir un ratito con ustedes y con todas las personas que le siguen en las diferentes redes en este programa. Será un placer compartir con ustedes lo que tengan a bien. Entremos en materia, don Germán. Hablemos un poco sobre los jugadores, los atletas, porque son atletas, verdaderos atletas hoy día, que se han convertido muchos de ellos en marcas y que tienen de alguna forma esa forma integral que viene sucediendo en el negocio del deporte, porque no solamente en el fútbol, y cómo ha ido poco a poco creciendo esta área que muchas veces antes no se veía, don Germán. Así es. Incluso el término marca en el jugador no se entiende. Se veía un poco, sí. un poco extraño. Yo empecé a trabajar en el mundo del fútbol, no sé, tal vez de manera casual allá por 1997, cuando Costa Rica estaba hacia la eliminatoria de Francia 98 y ya prácticamente estaba eliminada, solo un milagro nos rescataba. Pero desde esa época yo le decía a los jugadores, ¿no? Ustedes quieren llegar lejos, tienen que cuidar su nombre, tienen que cuidar lo que ustedes valen. De hecho no usábamos la palabra marca, pero ahora ya abiertamente se le dice al jugador, usted quiere llegar lejos, dele valor a su marca. Hace 33 años, don Germán, eso. Y ya se estaba pensando en eso. Hace 24 años por ahí. Sí. 24. 97, sí. No, ok. Años. Pero eso es algo que siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora que el fútbol se ha hecho más negocio en todos los ámbitos, pues se vuelve mucho más relevante. ¿Cómo podría usted, como consultor, como gestor en un equipo, tratar de darle esa fortaleza, esa idea de que el jugador empiece a pensar de una forma diferente, de que es un activo importante de ese club, que es una marca, que es una compañía, para empezar a que ese jugador también empiece a creérsela? Cuando empecé a colaborar con la selección de Costa Rica, era un trabajo muy silencioso. Pasaron muchos meses hasta que un periodista publicó ahí un periódico que la CL tenía una persona que le apoyaba en ese campo mental. Y yo la verdad siempre había trabajado en el mundo de las empresas y estaba aprendiendo cómo hacer esto, cómo aplicar conceptos del mundo de las empresas al mundo del fútbol. Entonces, como uno siempre tiene que aprender de los que saben, yo averigüé
quién era el mejor psicólogo deportivo en América Latina. Y esas diversas fuentes me llevaron a un señor, Marcelo Roffé, argentino. Lo localicé y me fui a Buenos Aires a conversar con él y siempre le agradecí esa deferencia. Después me lo encontré cuando fui a hacer una micropasantía ahí al Real Madrid, me lo encontré en Madrid. Y Marcelo me dijo algo, lo que hay que hacer con el futbolista es lo mismo que con los hijos, es mejorar los 3 autos. La autoestima, que el jugador se valore a sí mismo, la autoconfianza, que se la crea, y la autoimagen. O sea, que cuando él se ve en la imagen de presente y la imagen de futuro, él vea un sueño, un anhelo. Entonces yo, ni tontito ni perezoso, cuando regresé, empecé a investigar al respecto, cómo ayudarle al jugador, por ejemplo, en autoconfianza, autoestima, pero sobre todo en autoimagen. Porque si el jugador no cree en su marca, si él no cree en lo que vale, si cree que los demás no lo valoran, pues no se va a valorar a sí mismo. Pero, Germán, ¿por qué cree usted que no se valoran esa imagen? ¿Porque juegan en un país donde el desarrollo futbolístico no es tan importante en el concierto de naciones? ¿O porque no cree que es un profesional? Por todo lo que usted acaba de decir y más. Son muchos factores. Yo siempre he dicho, trabajar con equipo de fútbol en la parte mental es de las cosas más apasionantes, porque cada jugador es, vamos a ampliar el término, una marca diferente, un ser humano diferente, tiene un origen diferente. Sin embargo, tanto los jugadores como las personas no deportistas tenemos algo que se llama el síndrome del límite superior. Síndrome del límite superior. ¿Qué significa eso? Que a veces queremos lograr algo y cuando estamos cerca de eso, no nos la creemos, no damos el paso atrás y no damos el paso adelante, sino que más bien retrocedemos. Temor. Es un temor al éxito, es un temor a trascender, es un temor a cruzar fronteras. Hay jugadores, por ejemplo, con los que yo he estado trabajando, que desde que los conozco, su aspiración es llegar a la liga tal. Y para ellos es el sueño. Entonces yo les digo, ¿y por qué el otro llegó a la otra liga? ¿Por qué el otro fue a dar a Europa, a una liga de primer nivel, y usted no? Entonces quedan como pensando. Entonces son límites que la gente se pone, sobre todo en el ámbito del deporte, y eso es una razón, toda la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ayudarle al jugador integralmente a que pueda crear en sí mismo las condiciones para poder trascender a sus propios límites, sus propias fronteras. Le pongo un ejemplo. Yo recuerdo en el 2000 cuando se me ocurrió que había que meter programas de inglés. ¿Pero cómo? Si son futbolistas. Ajá, pero para que ellos quieran ir a Europa, para que quieran jugar en otras latitudes, mínimo tienen que manejar el inglés. Y cuando yo le doy a usted la herramienta del inglés, cuando le doy a usted, don José, la herramienta de la computación, mire, yo tuve jugadores que les enseñé a usar un celular en aquella época. Es que ahora todo el mundo anda hasta 2 para chatear con sí mismo, ¿verdad? Como digo yo. Pero en aquella época había jugadores que le tenían miedo a los botones, que le tenían miedo a una computadora, ¿ya? Que no leían jamás un libro, algunos de ellos, otros sí. Y entonces, cuando nosotros queremos que ese jugador trascienda fronteras, pues hay que darle armas, hay que darle idioma, hay que darle cultura, hay que darle mente abierta, claro. Hay que ayudarle a que no piense a dónde puede llegar, dependiendo de dónde viene, sino que aprenda las lecciones de su pasado. ¿Que viene de hogares humildes? Sí, la gran mayoría. Pero hay un amigo mío que dice, el pasado te describe, pero no te define. Sea donde sea que vengas, eso es pasado. Lo que te define es hasta dónde quieres llegar. Y por eso, como decía ese señor, don Marcelo Roffé, autoestima, autoconfianza y, sobre todo, la autoimagen personal. José. Muy interesante. Don Germán, siempre hemos aquí replicado en el programa que el fútbol empieza a cambiar en Costa Rica después del 90, después del Mundial de Italia, la hazaña que todos recordamos, porque
hablamos de que antes era un fútbol muy artesanal, usted se dedicaba a entrenar de una forma inclusive artesanal, usted no tenía tiempo jamás para estudiar, mucho menos. Usted o estudiaba o jugaba fútbol, así era antes. A partir del 90, cuando nos abrimos al mundo, empiezan los futbolistas a cuestionarse que ellos podían ir sobrepasando barreras, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el trabajo de campo y ver estos cambios? Porque también otro tema, en aquellas épocas no había redes sociales, no había exposición más que tal vez un poco la televisión y la radio. Hoy en día hay múltiples plataformas donde la imagen se ve, ¿verdad? Al día a día, la inmediatez. Y cómo ha sido también la parte integral, los cambios que han habido en los últimos tal vez 10 años, que es cuando ya vemos la parte moderna, de la parte integral de los muchachos. ¿Qué era lo que había en aquellas épocas cuando inician estos primeros pasos y lo que empezamos a ver ahora? Bueno, en aquella época había jugadores que ahorraban los viáticos para gastarlos en llamadas telefónicas en teléfonos públicos. En aquella época estudiar era algo que se veía como difícil. Y yo nada más le doy un número, o tal vez una descripción. Un día de estos me encontré a querido amigo don Eric Lonis. Y me decía don Eric, Germán me decían ellos, porque don Gilson Luis me decían Germán, don Germán, ¿usted se da cuenta que la mayoría de los jugadores de la selección 2002, que ha hecho el proceso eliminatorio más exitoso de toda CONCACAF, pero ni México ni Estados Unidos, en toda la historia, el mejor proceso de clasificación? Me dice, ¿se da cuenta de que el señor Bryce es abogado, de que el señor Mesén es máster en administración, de que el señor González es arquitecto, de que fulano es licenciado en esto, que tantos son ahora directores técnicos titulados? Miren, en este momento en Costa Rica, yo no sé, 5 o 6 de los directores técnicos son de esa selección, todos titulados, ¿verdad? Entonces, todo empieza con un paso. Todo empieza con... Y no estoy diciendo que fue por mi trabajo, por favor, no. Sin embargo, hay una especie como de sinergia, ¿no? Si un jugador estudia o lee o anda un librito por ahí, el otro por lo menos le pregunta qué es. No, mira, te lo recomiendo. Entonces va dando un efecto multiplicador, y ahora no es nada extraño ver ingenieros, licenciados, abogados. En esa época, estaba hablando del 2001, también estuve con la sub-17, y es muy lindo encontrarse al ingeniero Roger Estrada, ¿verdad? Por ejemplo, entre muchos otros de la selección sub-17 de esa época, 2001, con los cuales tenemos un grupo ahí en WhatsApp, y la verdad es que la pasamos bien todavía 20 años después. Entonces, se ha ido evolucionando paso a paso. El jugador ya toma conciencia, por ejemplo, de que de la disciplina personal, del cuidado personal, de la rigurosidad con que maneje su cuerpo, su dinero, su familia, su lado emocional, su lado intelectual, su habilidad para el relacionamiento social, de muchos de esos factores, depende el valor de su marca, ¿ya? Imagine que en una oportunidad, estoy hablándote por ahí del 2004, 2005, un jugador en uno de los clubes con los cuales estaba colaborando me dice, Germán, mire, es que me están hablando por ahí en Europa para que yo me vaya y que no sé cuánto y que no sé qué. Y yo, ok, venga acá, sentémonos en una pizarrita. Si usted fuera un equipo europeo, ¿qué buscaría en un jugador costarricense para llevar? Hagamos una listita. Bueno. Ahora usted se me va a evaluar de 0 a 10, ¿dónde está en eso que usted mismo me acaba de decir? Y de 100 puntos sacó como 30. ¿Ya? Y fue, y a los 2 meses estaba de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno puede tener sueños, puede tener todo. La vida no es solamente actitud, la vida es aptitud. Y para desarrollar aptitudes se requiere tiempo, se requiere disciplina, se requiere trabajo duro, se requiere aceptar regañadas, se requiere ser franco, se requiere ser sincero. Y por eso es importantísimo poner al jugador no solamente a soñar en su valor de marca, sino también
en que tenga la disciplina, la rigurosidad y que esté dispuesto a pagar el precio de llegar lejos. Y no conozco otro precio mayor que el trabajo duro. ¿Considera usted el perfil, porque usted los conoce bien, del atleta y futbolista costarricense, ese perfil ha ido cambiando porque él quiere cambiar o porque los clubes o porque el entorno internacional lo está obligando a cambiar? Por todas esas razones, don Javier, yo creo que el hecho y aquí lo digo con mucho orgullo, el hecho de estar en Costa Rica con un nivel educativo obligatorio que nos ayuda muchísimo, con un nivel de información, con tanta televisión, con tantos buenos ejemplos de personas que han llegado lejísimos y que nacieron aquí y que han llegado tan lejos como al espacio, como don Franklin Kahn. Entonces, hay referentes locales que inspiran al jugador. Entonces, yo creo que tenemos la virtud de que, por un lado, hay un talento, hay un biotipo, hay muchas condiciones que hacen que el jugador costarricense tenga un intelecto, yo diría, como de fábrica, que ya le da una ventaja. Pero no basta el intelecto, hay que hacer lo que sea. Muy bien, estamos conversando con don Germán Retana. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Ya regresamos aquí por el negocio del fútbol. De regreso aquí en nuestro episodio semanal del negocio del fútbol, conversando con don Germán Retana. Una mención, estamos a nombre de la cancha Fut 5 La Suiza, ubicado dentro del Polideportivo de la Suiza San Rafael de Heredia. Nos pueden llamar al 8814-8899 para apartarlo. También estamos ubicados en el Club Lunch del Hotel Best Western San José Plus, conocido también como el Hotel Irazú aquí en La Uruca. Continuamos, don Germán. Hay otros actores que juegan un papel fundamental para ese desarrollo integral del jugador, como los clubes, como los dirigentes, como las federaciones. ¿Qué papel pueden jugar ellos? No son 11, 18 ni 24 jugadores los que quedan campeones o los que clasifican a mundiales. Es una institución, es un sistema. Y cuando ese sistema, como decimos en el fútbol, están todos en la misma página, se puede llegar muy lejos. Entonces, aquí dependemos de cuál es la visión, la amplitud de criterio de quienes dirigen administrativa y estratégicamente el fútbol y de quienes dirigen tácticamente. Yo he hecho la cuenta, creo que he trabajado con, no sé, tal vez con unos 15 técnicos y he tenido, y soy un simple asistente de ellos, pero a veces ni siquiera asistente, sino un ausente, porque no han faltado un par ahí que me dicen, ¿usted quiere hablar con los jugadores? Vaya, búsquelos a la casa. Ya, o llámelos por teléfono. Y otros que me dicen, Germán, deme su plan de trabajo para meterlo aquí en el plan semanal. De todo hay. Y con quienes he llegado más lejos es con quienes han tenido una visión mucho más integral. ¿Por qué? Porque el jugador, antes que verlo como jugador, hay que verlo como deportista. Y antes de verlos como deportistas, hay que verlos como personas. Entonces, ese jugador, yo siempre les digo, ustedes tienen 8 o 9 áreas de vida. El área de vida física, el área de vida familiar, la parte profesional, la parte laboral, pues son compañeros de trabajo, la parte material, la parte económica, la parte social, la parte religiosa y la parte espiritual. Una sola de esas áreas, en las que ustedes se peguen resbalones, provoca un efecto dominó sobre las otras. Entonces, ahí es donde interviene la visión de una entidad deportiva, de un dirigente, de un entrenador. ¿Lo vas a ver solamente por la parte profesional o lo vas a ver integralmente? Porque si una institución ve al jugador integralmente, hasta donde los recursos alcancen, debe brindarle
programas de desarrollo integral del jugador. Ah, es que no tenemos dinero. Cuidado, cuidado, porque sí hay patrocinadores. Yo conseguía libros con patrocinadores, ya, gerentes de empresas que, mire, un dueño de una empresa que sea moradicísimo, o manudo, herediano, ¿usted cree que no tiene 50,000, 60,000 colones para regalarle 20 libros a los jugadores? Mire, yo tengo anécdotas increíbles. Por ejemplo, en un equipo, cuando la primera vez que conseguimos computadoras absolutamente para todos los jugadores. ¿Ah? Nunca voy a olvidar eso, porque se las entregamos a las 9 de la mañana y todos ahí, como decimos los ticos, fiebres, ¿verdad? Y me llama uno, yo vivía en Moravia, y él bueno, por allá por el aeropuerto, un poco más lejos, ¿verdad? Y me llama que mire, don Germán, que la mía no sirve, que esto, que el otro, que no sé cuánto. Y me voy yo con aquella paciencia a las 9 de la noche, llego a la casa y de verdad no encendía. Le digo, bueno, enséñame dónde la conectaste. Había que conectarla. Entonces, así empezamos, ¿verdad? Y parece un chiste, pero el punto ahí es una entidad que ve que el jugador necesita ese tipo de programa. No tenemos recursos, hay patrocinadores, hay personas que de verdad quieren ayudar al fútbol por una razón. Mire, ver 11 tipos para un lado, peleando con otros de otro lado, por una pelotita para meter el otro, a mí eso no me hace ningún sentido. Mejor le dan una bolita de fútbol, acabo y se acabó el pleito. Es lo que el fútbol transmite. El fútbol transmite valores, convicción, confianza, creer, darnos cuenta de que en Costa Rica con pocos recursos podemos hacer algo si tenemos una actitud verdaderamente de apoyar todo aquello que sea un buen ejemplo para los jóvenes. Ahí es donde interviene su comentario, que es muy positivo. Si el director técnico lo que le interesa es que el jugador simplemente haga su papel en la cancha, no. Yo recuerdo un caso, don Germán, no me le hable mucho al jugador, con que meta 2 goles es suficiente. Y tal vez el muchacho ahí en otros menesteres. Y también he tenido la posibilidad de trabajar con técnicos que dicen no, estas actividades son obligatorias, esto es parte de la formación del equipo, vamos a hacerlo. He trabajado con dirigentes que se han peleado con entrenadores cuando el entrenador no tiene esa visión integral del jugador. Entonces, también he trabajado con dirigentes que manipulan, que le mienten al jugador, y ahí es donde uno tiene que ir de frente y buscarse las broncas que sean necesarias basados en principios. Hay de todo en el fútbol, pero yo creo que por las buenas o por las malas, hemos ido entendiendo, primero, como lo dice su programa, el fútbol es un excelente negocio, no desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de imagen de país, desde el punto de vista de lo que las empresas quieren transmitir a través de lo que transmite un equipo deportivo, ¿verdad? Porque las personas hoy en el mundo de los negocios no se enamoran de las empresas, sino de los valores que representan esas empresas. Entonces, cuando diferentes equipos de fútbol transmiten esos valores, ahí llegan los patrocinadores. Entonces, al final es todo un sistema y alguien, en este caso los dirigentes, son los responsables de darle esa visión, esa perspectiva a ese gran sistema. Y el jugador lo que hace es que recoge los frutos de la visión que tienen sus dirigentes. Don Germán, es interesante, qué importante la sintonía de visión-misión, que sea una misma sintonía en la parte de la dirigencia y de parte obviamente del director técnico, y que todos anden en una misma sintonía. Este ejemplo que contaba usted, muy interesante, de cuando le tocó a usted darles una computadora a los muchachos para que aprendieran un cómputo. Bueno, hoy todavía, el tema financiero y de recursos, todavía algunos dirigentes hoy tienen el mismo discurso, no lo han cambiado. Pero yo pienso que es un tema de creatividad, ¿verdad? En el tema comercial hay mucho canje, mucho tipo de formas de negocio que se pueden hacer. Sería interesante nos cuente en aquellas épocas cuántos muchachos logró usted ver que se integraran o por lo menos sacaran el bachillerato, porque me imagino que muchísimos ni siquiera eran bachilleres, y a cuántos le tocó usted ver darles como una manita en la espalda para que se fueran a la universidad. Me imagino que le tocó ver algunos ejemplos muy bonitos de aquella época. Yo creo que
Costa Rica ha tenido personas muy visionarias, ¿verdad? En este campo. Yo disfrutaba mucho conversaciones, por ejemplo, con don Chapo Sazo, doña Clemencia Conejos, personas de otra dimensión, con una visión ética, con una visión realmente sustentada en principios, en valores, en un concepto del ser humano más allá de lo que se le puede sacar a ese jugador para engrandecernos y echarnos flores y subir ahí nuestro ranking, que viene la elección y que no sé cuánto. Es una cuestión de principios, pero por ejemplo, yo recuerdo la selección sub-17 con el tremendo liderazgo, que en paz descanse, mi querido amigo don Gabriel Vadilla. Bueno, ahí estaba Bolaños, ahí estaba Randall Azofeifa, ahí estaba Miller, estaban todos ellos, Carlitos Johnson, todo ese grupo que sigue siendo muy unidos. Todos sacaron el bachillerato juntos, por un programa que desde hacía años ya tenía la federación, y en aquel momento don Juan Diego Quesada lo apoyó. Entonces a veces tenían clases de secundaria, después actividad conmigo y después este entrenamiento. Y era una visión de los dirigentes de aquella época, ¿verdad? Que tenían ya desde entonces. Ahí están muchas de las semillas de lo que hoy se cultiva en el gran valor de marca que tienen muchos de nuestros jugadores. En esa época ellos estudiaban con mucho esfuerzo. Hoy hay jugadores que tienen especialistas, periodistas y gente que les cuida su marca a nivel nacional, a nivel internacional. Conozco algunos casos, entre varios, que contratan a un especialista solamente para que les cuide sus redes sociales y su marca, porque ya reconocen que eso vale para patrocinadores y para muchas otras cosas. Entonces yo creo que aquí la palabra clave es la palabra profesionalización, ¿verdad? El empirismo, el dirigente que ponía la bola, pagaba los viáticos, conducía el bus y marcaba la cancha con cal, eso ya quedó. Ahora es un mundo absolutamente profesional en todas las áreas de actividad de la empresa, ¿verdad? Y si queremos ser un país competitivo en esa enorme industria del fútbol, pues tenemos que no solamente profesionalizarla en sus diferentes campos, sino también matricularnos con las tendencias de la simplificación, la digitalización, la virtualidad. Mire el caso de Alemania. Alemania llega al 2002, pero producto de un plan estratégico que elaboraron al Mundial del 2014, memorable, pero ese plan estratégico se hizo del 2002 con un grupo de muchachos. Eso no fue una ocurrencia de los últimos 3 o 4 años, ¿verdad? Tan así que ellos no se esperaron un hotel, sino que construyeron una villa porque llegaron antes y querían quedarse. Entonces hay muchas enseñanzas del uso de tecnología en el mundo del deporte, la visión integral. En Costa Rica hay un comité olímpico, por favor. Yo cuando voy ahí y me siento a hablar con don Henry Núñez y veo todo lo que están haciendo y ese enfoque integral, allí hay visión, allí hay profesionalismo. Ahí es donde más necesitamos, por ejemplo, que lleguen esos patrocinadores a apoyar esas instituciones tan profesionales y con una visión de largo plazo que realmente vale la pena apoyar. Entonces, siente que es clave tal vez la formación o tal vez la inquietud que pueda tener el dirigente para que esa visión sea de tendencias modernas, sin dejar a veces, porque hemos hablado mucho en este programa, y es el caso, por ejemplo, de los visores, ¿verdad?, que van a buscar a los jugadores a zonas rurales, que siempre está ese ojo clínico, digamos, de experiencia empírica que pueda tener algún scout o algún dirigente, pero sí ha cambiado radicalmente, ¿verdad, don Germán, la forma en que se administra hoy día el fútbol? Sí, pero lo digo... ¿O queda todavía? Sí. No lo escucho muy convencido. Sí, porque eso es como si yo fuera al gimnasio y hago mucho ejercicio con el brazo derecho, voy a echar sus musculotes así, ¿verdad? Y el izquierdo lo tengo metido en una bolsa. Entonces, cuando usted tiene unas organizaciones con visiones tan diferentes, y ojo, no es cuestión de recursos, es que yo... Qué buen punto. Si uno piensa que es una cuestión de recursos, ya empieza limitado. En toda comunidad del país,
hay un muchacho, una muchacha que sabe algo de cómo gestionar una computadora. Y que usted le regala una camisa y le da entradas al estadio para él y para la novia, ¿no? Y lo que sea. Esa persona le ayuda una vez por semana a esos jugadores a crecer. En toda comunidad, gracias Costa Rica, tenemos maestras y maestros que gustosísimos se sentarían con los jugadores media hora a darles una charla, a ponerlos a leer un artículo, a hacer algún tipo de dinámica. No es cuestión de recursos, es cuestión de mentalidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos 2, 3 equipos con ese tipo de enfoque y otros con otra mentalidad en sus dirigentes, ¿no? y en los directores técnicos y en todo eso? Entonces yo creo que en buena hora que existan esos referentes, para hacer ese benchmarking, para que entendamos que es una cuestión de actitud, de visión, del concepto que se tiene del jugador, del autoconcepto que yo puedo tener de dirigente, del autoconcepto que yo puedo tener de entrenador. Yo siempre le digo a los técnicos, ¿cómo quiere usted ser recordado cuando usted no sea el entrenador de esta gente? A los dirigentes, ¿cómo quieren ustedes que ser recordados? O sea, uno más. En política, ¿qué es lo que se dice? Que los presidentes gobiernan para las próximas elecciones, los estadistas gobiernan para las próximas generaciones. Necesitamos estadistas en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, que es el deporte mayoritario en Costa Rica. Ay, Dios, no me comprometa. Yo en este momento diría que sí puede haber ese tipo de estadistas, sin embargo, todavía siento un acento un poquito comercial del asunto. Yo creo que como país vale la pena reflexionar. El 90% de los problemas en las empresas, le digo yo muchas veces a la gente de las empresas, es la culpa de una sola persona. ¿Sabe cómo se llama esa persona? Don Ego. Don Ego. Y cuando en el fútbol y en las empresas se mete Don Ego a hacer travesuras, ya, entonces yo te ayudo si me ayudas, yo te ayudo si hay imagen. Y yo he visto a veces cosas ingratas en el fútbol. En plan de broma yo digo que el fútbol es el deporte colectivo más individualista que existe. Porque en mis años he visto gente que vela por sí mismo y que cuando alguien tiene problemas salen corriendo todo el mundo. Chao. ¿Ya? Entonces, en la medida en que nos dejemos de egos, de esa arrogancia que a veces hay en ciertos círculos, yo creo que se puede progresar. La humildad siempre abre puertas en cualquier campo de la vida, el reconocimiento de errores también, la calidad de desempeño de todo equipo se basa en relaciones. ¿Cuáles son los equipos que pueden llegar más lejos en un campeonato nacional? Los que trabajen internamente las relaciones, el tiempo de convivencia, la cohesión de sus jugadores. Pero la pandemia ha separado muchas veces esas posibilidades. Y por eso es importantísimo que exista en los equipos de fútbol ese tipo de especialista, llámele coach, llámele psicólogo deportivo, llámele como usted quiera, eso sí no me le llame como que le vayan a dar ahí, inyectar motivación a los jugadores, es mucho más que eso, es mucho más complejo. Pero eso depende de la visión integral que tengamos en los equipos y en las organizaciones nacionales. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro segundo bloque. Vamos a ir a unos consejos comerciales y seguimos con esta interesantísima charla con el señor Germán Retana. Seguimos compartiendo con don Germán Retana, consultor, gestor internacional y conversando sobre el negocio del fútbol, principalmente en nuestro medio. Adelante, José, con tu pregunta. Don Germán, a ver, ahora estamos en una etapa moderna del fútbol, estamos empezando a ver algunos hijos
algunas nuevas tendencias, algunos a mayor escala, otros a menor escala, que son los benditos centros de alto rendimiento. A veces recuerda que uno hace años atrás, un muchacho que iba a jugar fútbol, tal vez iba mal alimentado, si tenía alguito en la bolsa pasaba, se comía una empanada y se iba a entrenar, entrenaba un par de horas y ya se iba para la casa. Los más viejos se iban a ver tele y ya los más jovencillos iban a jugar videojuegos. Y eso era el diario vivir de un futbolista en Costa Rica. Pues pareciera que ahora bueno, tenemos un proyecto Gol bastante bonito, el proyecto Gol en la federación, tenemos el centro de alto rendimiento de Alajuela, vemos por ejemplo que ya Jicaral, en una zona rural, ¿verdad? Un rinconcito de Costa Rica está empezando una iniciativa, viene ya Saprissa tiene comprado unos terrenos para iniciar el centro de alto rendimiento, o sea, se ven algunos esfuerzos de algunos dirigentes por empezar a trabajar ya de forma más integral, como que el muchacho llega a una hora, se alimenta en el lugar, hay más ejercicio físico, más infraestructura, hay espacio para el entretenimiento, no es que no va a haber, hay espacio, hay área de lectura, hay parte científica, o sea que el muchacho, bueno, pronto algunos van a poder dormir ahí, estudiar eventualmente, sacar sus estudios. ¿Qué aporte le da todo esto a la industria del fútbol? Muchísimo. Una experiencia muy grata que yo tuve bueno, ustedes no habían nacido, ustedes son muy jóvenes, pero en el año 2005 yo le escribí una carta en aquella época a don Arrigo Sacchi, que era el director deportivo del Real Madrid, y a Vanderlei Luxemburgo, que creo que era el entrenador, ¿no? Entonces le dije, mire, yo he estado en la selección de Costa Rica algunos años, quisiera aprender sobre cómo hacen ustedes todo este tema de desarrollo del jugador en el Real Madrid. Nunca me imaginé que me respondieran ahí el correíto, lo que sea, y pasé unos días por allá y me quedé asombrado. O sea, aquí tener una persona que ayudara en la parte mental era como raro. Entrenadores que te ven así como extraño, como si uno se estuviera entrometiendo en su trabajo, ¿no? Y cuando voy al Real Madrid, ese departamento de psicología, ¿ya? Y el doctor Gracián me dice, mire, le recomiendo todos estos libros, y de ahí salí corriendo a una librería a comprar eso, que todavía los tengo, y veo esos departamentos de desarrollo de los gamines, de ligas menores, el tema de la alimentación, el tema del estudio. Ahí es donde uno entiende lo que es el fútbol de clase mundial y la visión y sobre todo la cultura futbolística, el ver el fútbol como una empresa, como un ente de responsabilidad social. Y hoy estamos viendo esfuerzos de empresarios costarricenses que se animan a invertir no sé si en los clubes de sus amores o lo que sea, pero al fin y al cabo suman. Y ojalá que esos ejemplos para las diferentes comunidades. Somos un país pequeño, a veces nos flagelamos diciendo que no tenemos recursos. Está bien, pero si usted tiene un colón, yo tengo un colón, y usted pone un colón, ya son 3 colones. Ya empezamos con algo. No esperemos perfección, no esperemos tener cosas espectaculares, empecemos con algo. Mire, yo creo que en todas las comunidades ya existe una especie de centro de alto desempeño, de alto rendimiento. Tal vez no están todos juntos, pero por allá hay un gimnasio, por allá hay un excelente restaurante que podría tener un buen acuerdo con un club para la alimentación de los muchachos. Por allá hay colegios, por allá hay lo que mencionaba hace un ratito, gente que le gustaría enseñar en computadora. Aquel estudió, qué sé yo, alguna carrera, psicología deportiva y podría ser hasta horas de servicio. Y don Germán, perdón, y el jugador que tiene tanto tiempo ocioso, ¿verdad? Y además, no Javier, hay algo que yo creo que es un gran avance. El jugador ya entendió la importancia de esto. Yo recuerdo, mire, les cuento una anécdota. Había un jugador de la selección nacional que no la estaba pasando muy bien. No estaba en su mejor momento. Y yo debo reconocer mis limitaciones, yo no le podía ayudar. Entonces le ofrecí que hablara con una persona con especialidad en psicología. Y yo, no, que me va a ver. Entonces, ¿sabe lo que hice? Le conseguí una gran profesional en psicología.
no vidente. Y entonces le dijo, esa persona no te va a ver la cara, ni sabe quién sos vos. Y entonces él aceptó y el domingo metió un golazo. Entonces, pero ya esos son otros tiempos. Hoy el jugador más bien busca. Yo que no estoy trabajando en este momento en Costa Rica, mire, por privacidad no les cuento, pero entrenadores, jugadores, llegan a mi casa, conversamos por teléfono, ya el jugador acepta en general, hay excepciones, en general, acepta apoyo psicológico, apoyo mental, apoyo en coaching deportivo, apoyo en muchísimas áreas. Ya los dirigentes saben que eso es una enorme necesidad. Por ejemplo, a mí me decían varios entrenadores, ya yo no me acostumbraría a trabajar si no es con alguien que me apoye también en esta parte de cohesión de equipo, de desarrollo de jugador, ayudarle al jugador a planear un poco su carrera profesional durante y post fútbol. Entonces, yo creo que eso es una cosa que se va dando en la medida en que los medios de comunicación nos enseñan cómo entrenan los equipos en Europa. Los jugadores han estado ya bien y cuentan. Claro. Entonces yo creo que ya el mundo se hizo muy pequeño, las fronteras solamente quedaron en los mapas y poco a poco vamos entendiendo eso y, José, esa es la tendencia. Esa es la tendencia y el bus no se va a detener. Lo que tienen que decidir los clubes y las comunidades es si se montan aquí en el bus o se montan allá, pero el bus no se va a detener a esperar a nadie. Y los clubes que quieran llegar a hacer cosas grandes tienen que empezar con cosas pequeñas y abonar. Y repito, ver esto como un ecosistema. Yo me niego a pensar, es que nadie nos quiere ayudar. Claro que sí, pero le has preguntado a la gente. Miren, ya lo dije, en todos los lugares hay gente que quiere ayudar, pero a veces no se tiene la humildad de pedir esa ayuda comunitaria, de no ver en unas comunidades, por ejemplo, lindísimo lo que usted me está contando de Jicaral y felicitaciones a todos los dirigentes que están allá desarrollando esa visión. Y yo creo que en realidad existe esa visión en diferentes lugares, pero como alguien decía por ahí, lo que tenemos que sacar es esos centros de aquí y ponerlos sobre el campo de juego. Don Germán, la tendencia en el deporte a nivel mundial y principalmente en Estados Unidos, en algunas partes, en Europa, en Asia, de emplear los analytics hoy día, todo es cuantificable, todo es medible. Creo que en eso el fútbol ha estado un poquito atrasado, se ve mucho en el baloncesto, en el béisbol, el fútbol americano. ¿Qué le parece? ¿Es bueno? Mucha gente se queja de que el deporte está cambiando, que el deportista ya no tiene aquella libertad para tomar decisiones. Usted como hombre de administración de empresas, ¿qué le parece? Profe, hoy nos sacó todo en el entrenamiento. ¿Está cansado? Sí. Súbase ahí, pésemelo, le dice el director técnico al preparador físico. ¿Cuánto peso bajó José, que se está quejando? Profe, media libra. ¿Y Javier? No, bajó las 2 libritas. Vea, señor, vaya a la cancha y me le da vuelticas y vuelticas hasta que usted, el número, sea igual al de don Javier y pare la quejadera. Calidad que nos... Eso es un hecho concreto que yo observé. ¿Ah? Entonces, así como hay jugadores que les molesta que les digan las cosas de frente con números, hay otros que están pendientes de los números. Calidad que no se mide, calidad que se deteriora. Hoy, tu marca se mide en números, no en conceptos, no en que en este programa se habló bien de alguien, ya por eso le van a pagar más a ese jugador. No, señor, la vida es resultados. Resultados en todos los campos. Hoy no se contrata un jugador de fútbol en Europa, se contrata una persona capaz de adaptarse a ese medio, capaz de fluir con una cultura diferente. Y para poder fluir en una otra cultura necesitas intelecto, ¿Cómo no? necesitas lectura, necesitas idioma, necesitas criterio, necesitas paciencia, necesitas adaptabilidad. Porque yo siempre les digo, el que no se adapta no lo adopta el futuro. El que piensa en pequeño logra cosas pequeñas. El que piensa en grande, sus ideas son grandes. Y repito, el que no se adapta no se adopta. Bueno. Y hay jugadores que no quieren adaptarse a la medición, a la rigurosidad y todo eso. Y que a veces no se dan cuenta que eso es lo que los lleva lejos. Entonces, yo creo que el fútbol
Y el deporte norteamericano en general yo creo que aporta mucho, el alemán también, ¿no? Medición, medición, medición de muchas cosas. Y la rigurosidad y la ética sobre todo en esas mediciones. Todo eso suma al valor de marca. Cuando alguien quiere invertir en una empresa, comprar unas acciones que ve números, el jugador es una empresa. El jugador es una empresa en sí mismo. Ya tiene estrategia, tiene visión, tiene misión, tiene valores, tiene principios, tiene recursos, tiene conocimiento. Todo lo que se le pide a una empresa, hoy se le pide a un jugador. Y ese jugador debe velar por su propia empresa. ¿Y cómo se manejan las empresas? Números. ¿Y el jugador que debe rendir? Números, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que Costa Rica ha avanzado muchísimo. Hoy tenemos un fútbol un poco más científico, ¿verdad? Un poco más de rendimiento. Hay un jugador aquí en Costa Rica que muy gran amigo, yo lo quiero muchísimo. Mucha gente lo critica, es que ¿por qué lo llaman tanto? Diferentes entrenadores lo llaman a la selección nacional. Y un día yo me puse a buscar las estadísticas y le miro, una persona en esa posición debe correr cerca de 5 kilómetros. Este muchacho corre 9. Esa es la razón por la cual lo usan. Calladito, más bonito. Los números hablan, no los estereotipos. A veces la gente grita desde la gradería y no sabe el movimiento, el desgaste que está teniendo un jugador. Analice cuántas libras, cuántos kilos pierde un jugador en un entrenamiento, ¿ya? Y cuánto le cuesta recuperar eso. Entonces yo no sé, yo creo que el jugador que se vea a sí mismo como empresa, como profesional, que invierta en su alimentación entonces, y que participe en una organización que lo ve de la misma manera, esas son las instituciones y los jugadores que llegan muy, muy lejos, más lejos de lo que ellos mismos imaginaban. Don Germán, ¿quiere agregar algo más? Ha sido interesantísimo la Ya se me charla. fue el tiempo. Ya. Aquí vuela el tiempo. No, mire, solamente agradecerles muchísimo esta oportunidad, porque hay cosas que a mí me han marcado del fútbol, que he aprendido mucho. Tengo un profundo agradecimiento con los técnicos que me dieron su confianza para apoyarles, ¿verdad? De muchas maneras. Y yo sigo insistiendo, el fútbol es muy importante. Las religiones dividen, la política divide. ¿Qué decir? El fútbol une, por lo menos cuando estamos con la camisa de la selección nacional, une. Y he trabajado en Costa Rica, he colaborado, fuera del país he trabajado, y estoy convencido de que cuando un niño ve a un jugador y ve que ese jugador anda con un librito de un lado y sus tacos del otro, que tiene su computadora, que habla 2, ya 3 idiomas, el ejemplo que le da ese jugador a ese niño lo inspira. Y el fútbol debe servir de inspiración nacional. Pasamos tantos momentos difíciles que el fútbol es el ratito de alegría. Yo recuerdo una vez que estaba en una comunidad al sur en Honduras, una comunidad chulteca, y se me acercó un campesino y me reconoció. Mire, señor, dígale a ellos que usted los conoce, que por favor nos den más ratitos de alegría. Cuando la selección se concentraba aquí en un hotel en Santo Domingo Heredia, llego al hotel y estaba lleno de niños, pero poblado de niños, y no me dejaban pasar. Y me dice, señor, un autógrafo, señor, por lo menos reconocieran que yo era un señor, que era un viejillo, no un jugador. Y todos con sus papelitos en aquella época, ahora no, ahora es el césped. Digo, pero yo no soy jugador. Sí, sabemos, pero usted por lo menos los conoce. Entonces yo entré al hotel y le dije, muchachos, agarren un cuaderno y vamos a ir a regalarle autógrafo, a tomar fotos con los niños. Es un ejemplo para eso. Yo recuerdo con don Jorge Luis Pinto, cuando quedamos campeones en Liga Deportiva Alajuelense, le di unos cuadernos a los jugadores y les dije, hoy no van a dar autógrafos, van a ir a pedir autógrafos. Les van a ir a pedir autógrafos, para que ustedes se den cuenta lo que siente un niño cuando les pide autógrafos. Y le voy a dar un premio al que traiga más autógrafos. Y bueno, un jugador tuvo la viveza de irse a la parada de buses y se montaba en un bus, se bajaba, se montaba en el siguiente y ese ganó el premio de cuántos autógrafos. Entonces, hoy no son autógrafos, hoy son recuerdos que los niños se llevan de los jugadores, y eso es lo que nos debe marcar. Como país y como personas, apoyemos un deporte del cual
cosechamos valores. Muy bien, don Germán, de verdad ha sido exquisita la charla. Usted sabe que en televisión el tiempo vuela y generalmente no nos da tiempo para poder cubrir todo lo que quisiéramos. Lo comprometemos para una segunda entrevista más adelante, don Germán. Muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Muy bien, y a ustedes también, pues un agradecimiento que nos acompañan semana a semana en nuestro programa El Espacio del Negocio del Fútbol. Los esperamos en una próxima entrega aquí por Food TV, todos los jueves 7 p.m. El Negocio del Fútbol. Chao, se cuidan todos.